Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar con alto nivel jurídico a abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la inteligencia artificial para que aumenten su capacidad y por ende rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, porque de manera óptima detectan y solucionan los problemas jurídicos de los casos, es decir, logran soluciones jurídicas, es decir, justicia. Y precisamente hoy explicaré en qué consisten las normas, la abogacía, la diligencia, la validez, la justicia y su relación con la inteligencia artificial mercantil. Y las normas son cualquier forma mediante la cual se aclare algo de los derechos y deberes, se aclaren los derechos y deberes. Y por eso una nueva norma es cualquier forma de simplificar la manera, la forma de aplicación de los derechos y deberes, porque es una forma precisamente más clara, una nueva claridad en relación con el nivel de conocimiento preexistente, existente antes de ello, en relación con el conocimiento anterior, de la forma de los derechos y deberes y por ende de la forma de aplicarlos. Esa es una nueva claridad sobre algo de los derechos y deberes, de algo de los derechos y deberes, una nueva claridad de los derechos y deberes y por ende una forma más simple de aplicarlos. Es una nueva claridad de la forma de los derechos y deberes. Es una forma mayor de claridad, una mayor claridad de la forma de los derechos y deberes y por ende una forma más simple de aplicarlos. Y por eso, norma es lo armónico con los derechos y deberes y lo antijurídico, lo que no es norma, es lo que al aplicarse hace inaplicables los derechos y deberes. Entonces, no se trata de considerar que cualquier forma que se denomine, que se presente como norma lo sea, solo es lo que es armónico jurídicamente. Y por eso, el derecho no consiste exclusivamente en normas locales entendidas como las normas de un Estado de derecho específico, sino que el derecho es el todo de la norma creado precisamente por el resultado de la unión de las normas. Entonces, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se cumplen todas las normas, cuando se cumple con el todo de la norma, es decir, con el todo de lo definido mediante el derecho, ¿cierto? A la medida de cada caso. Y por eso el derecho es el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, y por eso se cumple con el derecho cuando se aplican de alguna forma, cuando se logran aplicar, por ende, de alguna manera, los derechos y deberes, a la medida de cada persona, natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado, a la medida, por ende, del caso. Y esto se logra propiamente cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes. Entonces, hay que tener claro que es una norma, y entonces hay que tener claro que la abogacía frente al derecho, la abogacía jurídica, el hecho de abogar jurídicamente significa el conocimiento y aplicación, por ende a nivel profesional jurídico, de las normas, es decir, de los derechos y deberes, el conocimiento y aplicación a nivel jurídico profesional, como profesionales del derecho, de los derechos y deberes, ¿cierto? Y por eso un abogado en derecho no es quien se titule en la carrera de abogacía, sino quien tiene un conocimiento jurídico profesional de los derechos y deberes y que por ende ha obtenido dicha titulación. Pero no basta solo con el hecho de estar titulado, ¿cierto? Entonces, se trata precisamente de la diligencia, es decir, de la aplicación de alguna forma de los derechos y deberes, y por ende eso no se logra cuando se considera que el derecho, porque aquí es importante aclarar qué es el derecho, la forma del derecho, esto no se logra cuando se considera que el derecho consiste simplemente en conocer unas normas y basarse en lo definido explícitamente mediante dichas normas, porque precisamente la forma de los derechos y deberes va más allá de ello, es algo más grande que ello. Cada norma es una forma de los derechos y deberes y propiamente una parte de los derechos y deberes, ¿cierto? Y por eso se trata del todo de la norma y de cumplir con el todo de la norma, del cumplimiento del todo de lo definido mediante la norma, el todo de la norma. Entonces, esto solo se logra cuando se conocen precisamente los fundamentos jurídicos.
como profesionales del derecho a nivel profesional jurídico, ¿cierto? Cuando a nivel del perfil jurídico de la abogacía en derecho se conocen y aplican los derechos y deberes. Es decir, cuando según cómo sea la naturaleza jurídica, el perfil jurídico, la forma jurídica del respectivo abogado, se conozcan y apliquen los derechos y deberes, por ende, a la medida de su abogacía, según el alcance, la forma propiamente de su abogacía. Es decir, cuando el respectivo abogado actúa con base en su deber ser jurídico, es decir, en cómo deba existir jurídicamente, es decir, en cómo deba conocer y por ende aplicar los derechos y deberes a la medida, por ende, de cómo exista su ejercicio profesional, su abogacía, según el caso, preventivo o correctivo, en este tema vinculado de alguna manera con IA mercantil. Entonces, no se trata de considerar que el derecho, desde este punto de vista, entonces, depende de cualquier forma que se considere, perdón, como norma y por ende que depende de lo que se considere derecho, por ejemplo, en un país de Latinoamérica o en un país de Europa o en Canadá o en Estados Unidos o en Oceanía o en África o en Asia o en unas zonas de Asia, etcétera, ni que por ende dependa de la dimensión occidental, oriental o del norte o del sur del mundo relacionado con la humanidad. El derecho depende de la forma de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes y se basa por ende en ello. Y por eso todo lo que se logra mediante cada cultura válida, es decir, existente con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cada cultura diligente, hace parte del derecho y por ende lo perfecciona, optimiza, simplifica su forma de cumplimiento, es decir, es una forma de simplificar. Cada cultura válida es una forma de simplificar, logra formas de simplificar la forma del conocimiento y por ende de la aplicación de los derechos y deberes. Es una forma de optimización jurídica y por ende, en definitiva, es una forma de aclarar la libertad y por ende el límite, ¿cierto? Y entonces hay que entender que el derecho es algo universal y por ende solo es uno y por eso los derechos y deberes solo son unos y por eso los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho son universales y por ende cuando los abogados conocen y aplican los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, logran que el caso exista válidamente, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes a la medida del caso. Y por eso todo se logra según el alcance de la respectiva abogacía jurídica involucrada, de la respectiva labor y propiamente del respectivo perfil que tenga la respectiva persona, del respectivo abogado y propiamente del todo del abogado involucrado en el caso, del todo de la abogacía propiamente en derecho involucrada en el caso, a la medida por ende de cada abogado o del abogado por ende único involucrado en el caso. Y es decir, a la medida de cada abogado y según el caso pueden ser varios abogados o un solo abogado a la medida del caso. Entonces, con esto claro, nos damos cuenta que el derecho no se basa en lo antijurídico, sino en las normas, y que la abogacía jurídica se basa es en el conocimiento y aplicación, por ende, como profesionales del derecho, es decir, como personas capaces del conocimiento y aplicación de los fundamentos jurídicos, es decir, del todo de lo definido mediante el derecho a la medida del caso. Y por eso la validez jurídica es la coincidencia de la forma del caso entre la forma del caso con la forma del deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes a la medida de él, a la medida del caso. Y por eso la justicia es lo ajustado a los derechos y deberes, lo ajustado a la forma en la cual apliquen los derechos y deberes según el caso. Y por ende, como se trata de casos preventivos o correctivos, en lo preventivo, lo justo es que se cumpla con el derecho, por ende que se apliquen, por ende totalmente, por ende en todo momento los derechos y deberes, por ende por parte de cada persona como organización y como ser humano y por ende por parte de cada ser humano. Y cuando esto existe, se trata del caso válido, existe el caso válido y cuando es un caso válido, un caso a nivel preventivo válido, vinculado de alguna forma con IA mercantil, existe el producto de IA mercantil válidamente, existe la IA mercantil válida, el respectivo producto empresarial mercantil comercial válido, válidamente de una forma válida, con armonía jurídica. Y a nivel correctivo se trata entonces
del caso que inicia por un conflicto que ha surgido en un caso anterior vinculado de alguna forma con IA mercantil y precisamente la abogacía en derecho es la forma de aclarar lo justo, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes a la medida de ello y por ende, si en el caso a nivel correctivo, en el nivel correctivo, con forma correctiva, de una forma correctiva, se aplican los derechos y deberes, se aclara lo ajustado a los derechos y deberes en relación precisamente con el caso anterior y se aclara si el conflicto ha existido por una arbitrariedad de quien ha creado el conflicto, porque la persona juzgada no ha incurrido en culpa, no ha sido culpable, sino que ha sido diligente porque ha aplicado los derechos y deberes y se aclara cómo los ha aplicado y por ende se logran las pruebas de ello aplicando los derechos y deberes en el caso correctivo. O, según el caso, se aclara si ha existido culpa y cómo ha existido la culpa, es decir, la forma por ende total de la culpa y la consecuencia de ello. Y se logra que se asuma la consecuencia de ello, bien sea voluntariamente por la persona culpable o coercitivamente cuando se trate de mecanismos de coacción para que la persona lo cumpla válidamente hasta que precisamente lo cumpla. Y por ende se trata de la realización de la justicia, es decir, de aclarar lo justo y de que se atienda lo justo para que así se forme la justicia. Esa es la forma de la justicia correctivamente. Y esto incluye, por ende, a la vez, el control de las actuaciones en el desarrollo precisamente del caso correctivo para que no exista culpa y por ende se controle oportunamente todo y se aclare todo y se viabilice el caso, o de existir culpa mediante la abogacía en derecho se aclare la culpa y se aplique el efecto de ello, se asuma la consecuencia de ello y el caso continúe si se viabilice el caso de esa forma correctivamente, en el plano correctivo, dentro del proceso correctivo y los respectivos procedimientos que existan dentro del proceso correctivo para lograr justicia. Y entonces se superan esos conflictos dentro del caso correctivo y se logra justicia o si existe una tercera persona, es decir, una persona distinta de las personas de las partes que están en conflicto y esa persona actúa antijurídicamente, bien sea de manera previa o en la decisión que adopte, pues el equipo de abogados o el abogado único que exista, según el caso, es capaz, cuando es un profesional del derecho, es capaz de detectar ello, ese problema jurídico y por ende la naturaleza jurídica de ese problema, es decir, la forma de la culpa en la que ha incurrido y la consecuencia de ello, y ejerce los mecanismos para que se asuma la consecuencia de ello por parte de esa tercera persona y a la vez, precisamente, es capaz de controlar esa decisión antijurídica, esa forma de culpa, hasta que se logre precisamente la justicia, lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida del caso, y por ende, el conflicto se termina cuando se logra lo justo. Entonces, el equipo de abogados es capaz de detectar ello y a la vez de reconocer la culpa de su representado cuando es culpable el representado, bien sea porque se aclare que en el caso anterior es decir, el caso que ha ocasionado, mediante el cual se ha ocasionado el conflicto, es decir, que ha causado la existencia del caso correctivo, si ha sido culpable, entonces su representado es capaz de reconocer ello y de aclarar cómo es la consecuencia de ello, porque aclara cuál es la forma específica, completa, definitiva de la culpa de su representado frente a ello, frente al caso anterior, vinculado de alguna forma con IA mercantil, y por ende aclara cómo existe el efecto de ello y por ende cómo se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, cómo es la forma de la realización de la responsabilidad jurídica por el hecho de la culpa por parte de su representado y por ende dentro de ello logra que se realice ello por parte de su representado, si su representado voluntariamente lo logra o bajo las formas coercitivas que existan válidamente. Y si a la vez dentro del caso correctivo su representado actúa con culpa, es capaz de detectar y de viabilizar lo que corresponda para que se supere el conflicto o de que se asuma por parte de su representado la culpa según como específicamente lo deba hacer. Entonces, de todas las maneras posibles, logra eficacia jurídica, es decir, que todo exista es decir, que vaya existiendo y propiamente exista con base en el ejercicio, es decir, la aplicación de los derechos y deberes y por ende logra la justicia correctivamente. Y esto por ende perdón, solo se logra, esto solo se puede lograr, solo lo logra el abogado o el equipo de abogados involucrado cuando es un profesional del derecho, es decir, cuando conoce y aplica, por ende a nivel profesional jurídico, los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones que se deben aplicar para aplicar los derechos y deberes. Y por ende, los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes, los fundamentos jurídicos
aclaran la forma de los derechos y deberes y propiamente son la forma de los derechos y deberes y por ende son la forma mediante la cual, es decir, son las condiciones con las cuales se aclara cómo existen los derechos y deberes en el caso y por ende cómo existe cada derecho y cada deber y por ende cuál es el alcance, es decir, la forma de procedencia de cada derecho y de cada deber y a la vez de aclarar, mediante ellos es capaz de aclarar, se aclara propiamente, lo improcedente jurídicamente, lo inválido, lo antijurídico, es decir, lo que hace inaplicable los derechos y deberes y dentro de ello entonces se es capaz de detectar la forma en general de la injusticia, es decir, de la culpa, y las formas específicas que existan, o en general el todo de la forma específica de culpa que existe en un caso, a nivel correctivo o a nivel preventivo, por su parte. Entonces, se trata de que la IA mercantil exista con base en la justicia, exista justamente de una forma ajustada a los derechos y deberes a nivel preventivo y correctivo. Y aquí es importante aclarar, indicar que el deber ser jurídico consiste en la aplicación, por ende plena, por ende estable de los derechos y deberes y por ende lo ideal jurídicamente, el deber ser jurídico es que se cumpla con el derecho en cada momento, que se apliquen los derechos y deberes en cada caso jurídico, es decir, en cada relación jurídica que se vincule de alguna forma con IA mercantil para que así el caso por ende sea válido y la IA mercantil sea válida. Y por ende esa es la regla general y lo excepcional es el conflicto y por ende dentro del conflicto como algo excepcional es el conflicto que no se pueda superar, solucionar, dirimir, es decir, es la controversia que no se pueda resolver en el plano preventivo dentro del caso, por ende inicial, y por ende lo excepcional es el caso correctivo y por ende la justicia correctiva, porque propiamente lo ajustado a los derechos y deberes es la aplicación de los derechos y deberes, es cualquier forma, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, los abogados son capaces de ello cuando conocen los fundamentos jurídicos, por ende a nivel profesional, con alto valor jurídico, con alto nivel jurídico, es decir, de manera profunda y por ende organizada, clara, detallada y por ende cuando aplican ello de manera simple. Y por ende se van perfeccionando, es decir, van simplificando la forma de su ejercicio profesional, la forma de resolver los problemas, de lograr soluciones jurídicas, entre más apliquen ello. ¿Cierto? Esa es la forma de la optimización jurídica, de la simplificación jurídica y por ende de la evolución del derecho. Entonces la evolución del derecho se da por el hecho de crear nuevas normas en general y por el hecho de ir perfeccionando la forma de cumplirlas, es decir, la forma de aplicar, de ir aplicando, de lograr aplicar los derechos y deberes, es decir, de lograr soluciones jurídicas, es decir, de la viabilidad jurídica, cuando se va simplificando la forma de la viabilidad jurídica, es decir, del cumplimiento del derecho, es decir, de la armonización jurídica. Y por eso, frente a la IA mercantil, se tiene que ser capaz, se debe ser capaz, el abogado debe ser capaz de detectar, es decir, de descifrar jurídicamente la naturaleza jurídica, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada una de las partes y el todo de la IA mercantil y en específico de lograr ello a la medida de cada caso. Es decir, que la abogacía en derecho, la abogacía del derecho, es la forma, ¿cierto?, de la solución de los problemas jurídicos, es decir, de lograr soluciones jurídicas, es decir, es la forma de la validez jurídica por parte del abogado o los abogados según lo que existe en cada caso, según el caso. Porque es la forma de lograr la armonización jurídica preventivo-correctivamente y por ende dentro de la validez jurídica existe la eficacia jurídica, es decir, se logra que existe el ejercicio, es decir, la aplicación de los derechos y deberes y por ende a la vez la validez jurídica incluye la seguridad jurídica. La seguridad jurídica entendida como la certeza del cumplimiento del derecho y por ende como la certeza de la existencia de pruebas del cumplimiento y la certeza de la fundamentación jurídica de por qué ello es una prueba y qué es lo que prueba y cuál es el efecto por ende de lo que prueba, es decir, de por qué ello es la forma, ¿cierto?, de aclarar lo justo, ¿cierto? Y por ende se trata de la autorregulación jurídica válida, es decir, de ir actuando, aplicando los derechos y deberes de alguna forma, preventiva o correctivamente, para lograr la justicia, ¿cierto? Por eso la forma del cumplimiento del derecho es la forma de la autorregulación jurídica válida, no de la autorregulación antijurídica, sino de la válida, y por ende esa es la forma de la justicia. Y esto solo es capaz de lograrse por parte del abogado. El abogado solo es capaz de lograr ello, o el equipo de abogados solo es capaz de lograr ello, cuando está educado con alto nivel jurídico, es decir, a nivel profesional jurídico, jurídicamente,
en los fundamentos del derecho. Es decir, cuando tiene la educación jurídica suficiente para conocer y aplicar como profesional del derecho, es decir, como ejercedor de la abogacía jurídica, como ejercedor de la abogacía del derecho, los derechos y deberes, específicamente en relación con la IA mercantil. Y por eso debe saber en general cuál es el deber ser jurídico de lo mercantil, es decir, de la empresa mercantil comercial, es decir, cuál es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en general, en abstracto, sin vincularse a un caso concreto, frente a la empresa mercantil comercial y cómo en concreto, cómo específicamente, cómo puntualmente, particularmente, aplican los derechos y deberes frente a los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. Y por eso no existe el derecho mercantil o comercial, sino que existe el derecho, pero se trata de concretarlo y tener la capacidad jurídica profesional de aplicarlo, de lograrlo aplicar. Es decir, se trata de la capacidad de la abogacía jurídica, por ende diligente, es decir, válidamente, frente a la IA mercantil. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de educación jurídica profesional para abogados frente a la IA mercantil, porque como se dan cuenta, cuando los abogados conocen los fundamentos jurídicos y los aplican, es decir, cuando a nivel jurídico profesional conocen y aplican la forma de los derechos y deberes, saben cómo se cumple con cada una de las normas y propiamente con el derecho, con el todo de la norma. Y a la vez, para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente, aumenten su capacidad, su entendimiento jurídico y propiamente su rendimiento jurídico frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, frente a la detección y solución de problemas jurídicos vinculados con IA mercantil. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.